En lo profundo de la noche, cuando el silencio parece eterno, antiguas brujas surcan el cielo convertidas en bolas de fuego, buscando a los recién nacidos para robarles la vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es un susurro del terror que aún camina entre nosotros. Si te atreves a escuchar estas historias, deja tu like, suscríbete al canal y prepárate, porque después de esto, ya no volverás a ver el cielo nocturno de la misma forma. Hay momentos en la vida en que uno cree que todo va a estar bien. Momentos donde la felicidad parece tan real que duele pensar que algo malo pueda pasar. Pero la verdad es que hay fuerzas en este mundo que no respetan la felicidad. Fuerzas oscuras que esperan el momento perfecto para aparecer, cuando uno está más vulnerable, más desprotegido. Esta es la historia de un padre que vivió la peor pesadilla que alguien puede vivir. Una historia que pasó en Durango, en una colonia tranquila donde nadie esperaba que algo así pudiera suceder. Lo que vas a escuchar es real. Es algo que la gente de allá todavía recuerda con miedo. Algo que cambió para siempre la vida de muchos. Porque hay cosas que no se pueden explicar y hay males que nunca se van. Diego era un hombre de 31 años, trabajador, honesto, de esos que se levantan temprano y regresan tarde a casa. Vivía en una colonia de las afueras de Durango, en una casa pequeña pero bien cuidada que había comprado con mucho esfuerzo. Diego había conocido a su esposa Laura en el trabajo. Se enamoraron, se casaron, y después de 3 años de matrimonio, llegó la noticia que tanto habían esperado. Laura estaba embarazada. Los 9 meses pasaron entre emoción y nervios. Diego preparó todo para la llegada de su hijo. Pintó el cuarto de azul claro, armó la cuna él mismo, compró ropa, pañales, todo lo que un bebé necesita. Y cuando finalmente nació Jorgito, Diego sintió que su vida estaba completa. Era un bebé hermoso, de mejillas rosadas y ojos grandes. Lloraba poco, dormía bien, y su sonrisa iluminaba toda la casa. Pero la felicidad duró poco. A la semana del nacimiento, Laura llamó a Diego desde el cuarto del bebé. Su voz sonaba preocupada, confundida. «Diego, ven a ver esto». Diego dejó el café en la mesa y caminó rápido hacia el cuarto. Laura estaba junto a la cuna, con Jorgito en brazos, mirando hacia abajo con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», preguntó Diego. «Mira», dijo ella señalando el colchón de la cuna. Diego se acercó y vio lo que Laura había visto. Había una fina capa de tierra negra, como polvo oscuro, justo donde había estado acostado el bebé. Era como si alguien hubiera espolvoreado tierra sobre el colchón, formando una silueta pequeña, del tamaño exacto del cuerpo de Jorgito. «¿De dónde salió eso?», preguntó Diego tocando la tierra con los dedos. Estaba húmeda, fría, y tenía un olor extraño. Un olor que le recordó a algo viejo, a algo encerrado. «No lo sé», respondió Laura nerviosa. «Limpié todo ayer antes de acostarlo. No entiendo cómo llegó ahí». Diego revisó la habitación. Las ventanas estaban cerradas. No había grietas en el techo ni en las paredes. No había forma de que la tierra hubiera entrado de afuera. Pensó que tal vez era polvo que se había acumulado, aunque no tenía sentido porque acababan de limpiar. «Debe ser humedad o algo así», dijo Diego tratando de tranquilizar a Laura. «Voy a limpiar bien y ya». Quitó las sábanas, limpió el colchón con un trapo húmedo y volvió a tender la cuna. Jorgito ya estaba dormido otra vez en los brazos de Laura, con esa respiración suave y tranquila de los bebés recién nacidos. Esa noche, Diego no pudo dormir bien. Algo en su mente le decía que la tierra no era normal, pero no quería asustar a Laura. Ella ya estaba cansada con el bebé, despertándose cada 2 horas para darle de comer. No necesitaba preocupaciones extras. Al día siguiente, cuando Diego se levantó para ir al trabajo, Laura ya estaba despierta. Estaba parada junto a la cuna, con los ojos rojos de no haber dormido, mirando hacia abajo con una expresión que Diego no le gustó nada. «Volvió a aparecer», dijo ella sin voltear a verlo. Diego se acercó y sintió que el estómago se le revolvía. Ahí estaba otra vez, la misma tierra negra, la misma silueta pequeña, justo donde había dormido Jorgito toda la noche. Pero esta vez había más. Era una capa más gruesa, más húmeda. «Esto no es normal, Diego», dijo Laura con la voz temblorosa.
Algo está mal, algo está muy mal. Diego no sabía qué decir. Se arrodilló junto a la cuna y acercó la nariz a la tierra. El olor era más fuerte ahora. Era un olor a humedad vieja, a tierra mojada, a algo que había estado enterrado por mucho tiempo. Era un olor que le hizo pensar en el panteón del pueblo, cuando iba a visitar a sus abuelos. Ese olor a flores marchitas y tierra recién removida. «Voy a revisar toda la casa», dijo Diego, tratando de mantenerse calmado. «Tiene que haber una explicación». Pasó todo el día revisando cada rincón. Subió al techo, revisó las tuberías, buscó filtraciones, grietas, cualquier cosa que pudiera explicar la aparición de esa tierra. Pero no encontró nada. La casa estaba bien. No había ninguna entrada por donde pudiera colarse tierra de ningún lado. Esa noche, limpiaron la cuna otra vez. Le cambiaron las sábanas, pusieron sábanas nuevas, recién compradas. Diego incluso puso un plástico debajo del colchón, pensando que tal vez así la tierra no aparecería. Pero al día siguiente ahí estaba de nuevo. Y al siguiente. Y al siguiente. Cada mañana, sin falta, aparecía esa capa de tierra negra justo donde dormía Jorgito. Y con cada día que pasaba, la tierra era más abundante, más húmeda, más oscura. Y el olor se hacía más fuerte, más penetrante, hasta que toda la habitación olía a panteón. Laura estaba desesperada. Dejó de dormir. Se la pasaba limpiando la cuna cada hora, llorando, rezando, sin entender qué estaba pasando. Diego también estaba al límite. Llamó a un plomero, a un fumigador, hasta a un ingeniero que revisara la estructura de la casa. Todos dijeron lo mismo. La casa estaba bien. No había explicación. Pero lo peor no era la tierra. Lo peor era lo que estaba pasando con Jorgito. El bebé había empezado a cambiar. Ya no lloraba casi nunca. Se la pasaba despierto en las noches, mirando al techo con esos ojos grandes y oscuros. Y cuando dormía, lo hacía con los ojos entreabiertos, como si estuviera vigilando algo. Laura le decía a Diego que le daba miedo acercarse a la cuna porque sentía que Jorgito la miraba raro, como si no la reconociera, y empezó a sonreír. Pero no eran sonrisas normales, eran sonrisas que aparecían de la nada, cuando el bebé estaba solo, acostado en la cuna. Sonrisas mientras miraba hacia abajo, hacia el suelo, como si viera algo que ellos no podían ver. Una tarde, Laura estaba en la cocina preparando la comida cuando escuchó a Jorgito hacer sonidos. No eran llantos, eran como risitas, gorgoteos felices. Se asomó al cuarto y lo que vio la dejó helada. Jorgito estaba extendiendo su manita hacia el vacío, hacia el espacio entre la cuna y el suelo. Movía sus deditos como si estuviera agarrando algo, como si alguien le estuviera dando la mano desde abajo. Y sonreía. Sonreía con una felicidad que no era normal en un bebé de solo 2 semanas. «Diego», llamó Laura con la voz quebrada. Diego llegó corriendo y vio lo mismo. Su hijo, su pequeño Jorgito, jugando con algo invisible debajo de la cuna, moviendo la mano, riendo, como si hubiera alguien ahí, respondiéndole. «Esto tiene que parar», dijo Diego, sintiendo que el miedo le apretaba el pecho. «Vamos a llevar a Jorgito con un doctor, con alguien que sepa qué está pasando». Pero Laura negó con la cabeza, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Los doctores no van a entender esto, Diego. Esto no es algo médico, esto es algo más». Diego sabía que ella tenía razón. Sabía que lo que estaba pasando en su casa no tenía explicación lógica, pero no quería aceptarlo. No quería creer en brujas, en maldiciones, en esas cosas que su abuela le contaba cuando era niño. Pero ya no tenía opción. Esa noche Diego tomó una decisión. Iba a quedarse despierto vigilando. Iba a descubrir de dónde venía esa tierra y qué era lo que tenía tan fascinado a su hijo. Se escondió en el closet del cuarto, dejando la puerta apenas entreabierta para poder ver la cuna. Laura se fue a dormir a la sala con el bebé hasta que fuera la hora de acostarlo. Cerca de las 11 de la noche, Laura trajo a Jorgito, lo acostó suavemente en la cuna, le dio un beso en la frente y salió del cuarto cerrando la puerta. Diego se quedó ahí, en la oscuridad del closet con el corazón latiéndole fuerte, esperando. La primera hora no pasó nada, solo el silencio de la noche y la respiración suave de Jorgito.
Diego estaba empezando a quedarse dormido cuando escuchó algo. Un crujido. La cuna se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. Diego abrió bien los ojos tratando de ver en la oscuridad. Y entonces lo vio. Desde debajo de la cuna, desde el espacio entre el suelo y las patas de madera, algo estaba saliendo. Primero fue una mano huesuda, con la piel gris y arrugada cubierta de lodo negro y tierra húmeda. Los dedos eran largos, torcidos, con uñas amarillentas y rotas. La mano se aferró al suelo y jaló. Entonces salió la otra mano. Y después, lentamente, comenzó a salir la cabeza. Diego sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No podía moverse, no podía respirar, solo podía mirar con horror absoluto lo que estaba saliendo de debajo de la cuna de su hijo. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su cabeza emergió del piso como si estuviera saliendo de un pozo invisible, con el cabello largo y blanco pegado al cráneo por la tierra mojada. Su piel era del color de la ceniza, arrugada y floja, colgando de los huesos. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, sin vida, pero aún así parecían ver todo. Y su boca estaba llena de tierra negra, la misma tierra que aparecía en la cuna cada mañana. La criatura terminó de salir del suelo sin hacer ruido, arrastrándose como una araña, con movimientos lentos y torpes. Su cuerpo estaba cubierto de lodo y raíces, como si hubiera estado enterrada por años. Olía a humedad, a cosas podridas que nunca debieron salir de la tierra. Diego quería gritar, quería salir corriendo, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado por el terror, viendo cómo esa cosa se acercaba a la cuna de su hijo. La anciana se arrastró hasta quedar junto a la cuna. Levantó su cabeza y miró hacia abajo, hacia Jorgito. Y entonces, increíblemente, el bebé sonrió. Extendió su manita hacia ella, igual que lo había estado haciendo todos esos días. La anciana levantó su mano huesuda y tocó los deditos del bebé con suavidad, casi con ternura. Y entonces empezó a hablar. Su voz era un susurro áspero, como el sonido del viento entre las lápidas. Hablaba en un idioma que Diego no conocía. Palabras viejas, palabras que sonaban a rezos oscuros y maldiciones antiguas. La anciana seguía susurrando, sin dejar de mirar a Jorgito, sin dejar de acariciar su mano. Diego sintió que la razón regresaba a su cuerpo. Tenía que hacer algo. Tenía que salvar a su hijo. Salió del closet de golpe, tropezando, gritando con todas sus fuerzas. «Aléjate de él, aléjate de mi hijo». La anciana volteó a verlo. Sus ojos blancos se clavaron en él, y Diego sintió un frío tan profundo que le llegó hasta los huesos. La boca de la criatura se abrió, dejando caer más tierra, y de su garganta salió un sonido que no era humano. Era como un gruñido, como el lamento de algo que llevaba mucho tiempo muerto. Diego corrió hacia la cuna, pero la anciana fue más rápida. Con una velocidad imposible para algo tan viejo y desgastado, agarró a Jorgito de la cuna y lo apretó contra su pecho lleno de tierra. El bebé no lloró, solo miraba a la criatura con esos ojos grandes, como si la conociera, como si estuviera feliz de estar con ella. «¡No, suéltalo!», gritó Diego tratando de alcanzarlos, pero la anciana ya se estaba moviendo hacia la ventana. Diego ni siquiera había notado que la ventana estaba abierta, aunque él mismo la había cerrado con llave esa noche. La criatura trepó por la ventana con Jorgito en brazos, moviéndose como un animal, rápida y silenciosa. Diego llegó a la ventana justo a tiempo para ver cómo la anciana desaparecía en la oscuridad del patio, arrastrándose entre las sombras con su hijo. Saltó por la ventana, cayó mal, se raspó las manos y las rodillas, pero no le importó. Se levantó y corrió detrás de ella gritando el nombre de su hijo. «¡Jorgito, Jorgito!». Laura salió de la casa corriendo, descalza, llorando, sin entender qué estaba pasando. Los vecinos empezaron a encender las luces, a salir de sus casas. Diego corría por las calles vacías, buscando en cada esquina, en cada sombra, pero no había rastro de ellos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Llamaron a la policía. Llegaron patrullas, empezaron a buscar, tocaron puertas, revisaron todo el vecindario.
pero no encontraron nada. Nadie había visto a una anciana con un bebé. Nadie había escuchado nada extraño. La búsqueda continuó toda la noche. Diego no dejó de caminar, de gritar, de buscar entre las casas, en los terrenos baldíos, en los callejones. Laura estaba destrozada, sostenida por los vecinos, rezando, llorando sin parar. Cuando salió el sol, uno de los policías recibió una llamada por radio. Habían encontrado algo en las orillas del pueblo, cerca de un árbol grande y viejo que todos conocían. Un árbol que llevaba ahí desde antes de que se fundara la colonia. Un árbol que la gente evitaba porque decían que ahí se hacían trabajos de brujería. Diego corrió hasta allá con el corazón destrozado, sabiendo en el fondo lo que iba a encontrar. Y ahí estaba su hijo. Jorgito estaba recostado al pie del árbol, rodeado de veladoras negras y rojas, con hierbas secas esparcidas alrededor de su cuerpo. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo, pero ya no había vida en ellos. Su piel estaba fría, gris, y tenía manchas de tierra negra por toda la carita. En su boca, entre sus labios pequeños había tierra, la misma tierra que había estado apareciendo en su cuna todas esas mañanas. Diego cayó de rodillas frente a su hijo, sin poder creer lo que estaba viendo. Los policías se acercaron, trataron de alejarlo, pero él no se movía. Solo miraba a Jorgito, con lágrimas cayéndole sin control, sintiendo que su mundo se había acabado. En el tronco del árbol alguien había tallado símbolos extraños, marcas que nadie pudo identificar. Y clavada en la corteza había una foto vieja, amarillenta, de una mujer anciana. Una bruja del pueblo que había vivido ahí hacía más de 50 años, y que según las historias, había sido enterrada viva por la gente del lugar después de que intentara llevarse a varios niños. Los viejos del pueblo, cuando se enteraron de lo que pasó, solo negaron con la cabeza. Dijeron que la bruja nunca se había ido realmente, que seguía ahí, bajo la tierra, esperando, y que cuando un bebé nacía en esa zona, ella despertaba. Buscaba llevarse al niño para alimentarse de su energía, de su vida, para seguir existiendo en ese estado terrible entre la muerte y la vida. La tierra que aparecía en la cuna era su llamado. Era la forma en que marcaba al bebé como suyo. Y una vez que lo marcaba, ya no había forma de salvarlo. Diego nunca volvió a ser el mismo. Laura se fue del pueblo destruida, incapaz de soportar el dolor. Pero Diego se quedó. Se quedó en esa casa, en ese cuarto donde perdió a su hijo, incapaz de dejar ir el recuerdo. Los vecinos dicen que todavía lo ven de noche, sentado en el cuarto del bebé, mirando la cuna vacía. Y dicen que a veces, cuando pasa la medianoche, se escucha el llanto de un niño viniendo de esa casa. Un llanto suave, lejano, como si viniera de muy abajo, desde algún lugar bajo la tierra. Y cada mañana cuando Diego se levanta y revisa la cuna, ahí está otra vez. La tierra negra. La misma tierra que se llevó a su hijo. La misma tierra que nunca lo va a dejar en paz, porque hay cosas que la tierra no devuelve. Y hay criaturas que nunca dejan de buscar. La bruja sigue ahí, bajo el árbol viejo, esperando. Esperando al siguiente bebé que nazca en esa colonia. Esperando marcar a otro niño con su tierra maldita. Y Diego lo sabe. Por eso se quedó, para advertir a los demás. Para que ningún otro padre tenga que vivir lo que él vivió. Pero nadie le hace caso. La gente piensa que está loco, que el dolor lo volvió así, hasta que les pasa a ellos. Hasta que una mañana ven la tierra negra en la cuna de su propio hijo. Y para entonces, ya es demasiado tarde, porque la bruja nunca se cansa, y la tierra nunca deja de aparecer. Historia 2. A veces la desesperación nos hace tomar decisiones de las que después no hay regreso. Cuando el miedo entra en una casa, cuando algo amenaza a los que más amamos, estamos dispuestos a aceptar cualquier ayuda, venga de donde venga. Pero hay ayudas que no son lo que parecen. Hay personas que llegan disfrazadas de salvación, cuando en realidad son todo lo contrario. Esta es la historia de un padre que aprendió esa lección de la peor manera posible. Una historia que pasó en Tabasco, en un pueblo pequeño rodeado de ceibas y pantanos, donde las creencias antiguas todavía están vivas. Lo que vas a escuchar
No es inventado, es algo que realmente sucedió. Algo que la gente del lugar prefiere olvidar pero que nunca podrá borrar de su memoria. Porque hay errores que no se pueden deshacer, y hay precios que son demasiado altos para pagar. Enrique vivía en un pueblo a las afueras de Villahermosa, en una casa modesta de bloque y lámina que había construido con sus propias manos. Era un hombre de 32 años, mecánico de profesión, trabajador y callado. Se había casado con Miriam hacía 4 años, y después de tanto esperar, finalmente llegó la bendición que tanto habían pedido. Un bebé, un niño al que llamaron Carlitos. El parto fue difícil. Miriam estuvo casi 12 horas en el hospital del pueblo antes de que Carlitos naciera. Pero cuando finalmente el niño llegó al mundo, todo pareció valer la pena. Era un bebé sano, de buen peso, con un llanto fuerte y saludable. Enrique sintió que su vida se llenaba de sentido en ese momento, cuando sostuvo a su hijo por primera vez y vio esos ojitos cerrados, esas manitas pequeñas. Los primeros días en casa fueron como los de cualquier familia con un recién nacido. Noches sin dormir, pañales, biberones, el llanto constante del bebé pidiendo atención. Pero Enrique y Miriam estaban felices, cansados, pero felices, hasta que empezaron a pasar cosas extrañas. La primera noche que lo notaron fue exactamente a las 12 de la noche. Enrique estaba durmiendo profundamente cuando el llanto de Carlitos lo despertó. Pero no era un llanto normal, era un llanto desesperado, como si el bebé estuviera sufriendo un dolor terrible. Enrique se levantó corriendo y llegó al cuarto del bebé. Carlitos estaba en su cuna, con la cara roja de tanto llorar, los puños apretados, gritando con una fuerza que no parecía normal en un niño de apenas 2 semanas. Miriam llegó detrás de él asustada y tomó al bebé en brazos. Le revisó el pañal, le dio leche, lo meció, le cantó, pero nada funcionaba. Carlitos seguía llorando como si algo invisible lo estuviera lastimando. «No entiendo qué tiene», decía Miriam con lágrimas en los ojos. «Ya comió, ya está limpio, no tiene fiebre, no sé qué más hacer». Pasó más de 1 hora hasta que el bebé finalmente se calmó, agotado. Se quedó dormido en los brazos de Miriam, respirando agitado. Enrique y su esposa se miraron, confundidos y preocupados. «Mañana lo llevamos al doctor», dijo Enrique. Pero el doctor no encontró nada malo. Dijo que era normal que los bebés lloraran, que tal vez eran cólicos, gases, algo pasajero. Les recetó unas gotitas y los mandó a casa. Esa noche, a las 12 en punto, Carlitos volvió a llorar. Y la siguiente noche también, y la siguiente, siempre a la misma hora, siempre con ese llanto desgarrador que partía el alma. Pero eso no fue lo único. Una madrugada, Enrique se despertó porque escuchó un sonido extraño. Un crujido suave, rítmico. Se quedó quieto en la cama, con el corazón empezando a latir más rápido, tratando de identificar de dónde venía. Y entonces se dio cuenta. Venía del cuarto de Carlitos. Se levantó despacio y caminó por el pasillo hasta llegar a la puerta del cuarto. La empujó con cuidado y lo que vio lo dejó helado. La cuna se estaba meciendo sola. No había viento. La ventana estaba cerrada. No había nadie en el cuarto. Pero la cuna se movía de un lado a otro, despacio, como si alguien invisible la estuviera empujando con suavidad. Carlitos estaba dormido adentro, tranquilo, ajeno a todo. Enrique sintió que el miedo le subía por la espalda. Se acercó a la cuna y la detuvo con las manos. La madera estaba fría, demasiado fría, y entonces lo sintió. Un olor extraño que llenaba toda la habitación. Era olor a humo, a hierbas quemadas, como cuando la gente prende incienso o sahumerios, pero más fuerte, más penetrante. Era un olor que le recordó a los rituales que hacía su abuela cuando él era niño, cuando quemaba ramas de romero y albahaca para limpiar la casa. «Miriam, ¿estás quemando algo?», preguntó en voz baja, aunque sabía que ella estaba dormida. El olor se hizo más intenso, y luego desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Enrique se quedó parado junto a la cuna, mirando a su hijo dormir, sintiendo que algo en esa casa no estaba bien.
A la mañana siguiente le contó a Miriam lo que había visto. Ella también había notado el olor, pero pensó que venía de la casa de algún vecino. Cuando Enrique le dijo que la cuna se había mecido sola, Miriam se puso pálida. «Tenemos que hacer algo», dijo ella. «Esto no es normal. Algo está pasando aquí». Enrique no creía en esas cosas. Nunca le había prestado atención a las historias de brujas y espíritus que contaban los viejos del pueblo, pero ya no podía negar lo que estaba viendo con sus propios ojos. Esa misma tarde, mientras Enrique estaba en el taller trabajando, Miriam escuchó que tocaban a la puerta. Fue a abrir con Carlitos en brazos. Del otro lado había una anciana que Miriam no conocía. Era una mujer pequeña, encorvada, con el cabello blanco recogido en un chongo y arrugas profundas en la cara. Vestía un huipil bordado y llevaba un morral viejo colgado del hombro. «Buenas tardes, hija», dijo la anciana con voz suave. «Perdona que llegue así sin avisar, pero es que escuché que tienen problemas con el niño». Miriam se sorprendió. No le había contado a nadie sobre los problemas con Carlitos excepto a su mamá. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó Miriam desconfiada. La anciana sonrió, mostrando unos pocos dientes amarillentos. «En los pueblos chicos todo se sabe, hija, y yo sé reconocer cuando hay mal en una casa. Tu niño está marcado. Hay algo que lo busca, algo oscuro que quiere llevárselo». Miriam sintió que se le erizaba la piel. Las palabras de la anciana le dieron miedo, pero al mismo tiempo una extraña esperanza. Tal vez esta mujer sabía lo que estaba pasando. Tal vez podía ayudarlos. «Yo puedo protegerlo», continuó la anciana. «Conozco rezos antiguos, rituales que mi abuela me enseñó. Sé cómo alejar a las brujas que andan buscando niños recién nacidos. Puedo hacer que tu hijo esté a salvo». «¿Brujas?», preguntó Miriam con la voz temblorosa. «Sí, hija. Hay mujeres malas que se alimentan de la energía de los bebés. Los marcan desde que nacen y poco a poco se los van llevando. Si no haces algo pronto, tu niño no va a durar mucho». Miriam sintió que el mundo se le venía encima. Apretó a Carlitos contra su pecho sintiendo un terror profundo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó desesperada. «Déjame entrar, voy a limpiar la casa, voy a proteger al niño. No te va a costar nada, solo quiero ayudar». Miriam dudó un momento. Algo en su interior le decía que no dejara entrar a esa mujer, pero el miedo por su hijo fue más fuerte. Abrió la puerta y la anciana entró, arrastrando consigo ese mismo olor a hierbas quemadas que Enrique había sentido la noche anterior. La anciana recorrió la casa lentamente, murmurando palabras en un idioma que Miriam no entendía. Se detuvo frente al cuarto de Carlitos y negó con la cabeza. «Aquí está fuerte, muy fuerte, pero no te preocupes, yo lo voy a arreglar». Sacó de su morral unas ramas secas, unas velas negras y un frasquito con líquido oscuro. Prendió las ramas y empezó a pasar el humo por toda la habitación, especialmente alrededor de la cuna. Murmuraba rezos extraños, moviendo las manos en el aire, haciendo cruces con los dedos. Carlitos, que había estado inquieto, de repente se quedó quieto. Sus ojos se cerraron y se durmió profundamente, como si algo lo hubiera sedado. La anciana sonrió. «Ya está, el niño va a descansar ahora. No va a llorar más, está protegido». Miriam sintió un alivio enorme. Por fin, después de tantas noches sin dormir, parecía que todo iba a estar bien. «¿Cuánto le debo?», preguntó. «Nada, hija. No cobro por ayudar. Solo regreso mañana para terminar la protección. Es un proceso, toma tiempo». La anciana se fue, dejando a Miriam con una sensación extraña. Algo no estaba del todo bien, pero no sabía qué era. Esa noche, cuando Enrique llegó a casa, Miriam le contó todo. Enrique se molestó. «¿Por qué dejaste entrar a una desconocida? ¿Y si es una ladrona?». «No es una ladrona, Enrique. Ella sabe lo que está pasando aquí. Y mira, Carlitos está durmiendo tranquilo. No ha llorado en toda la tarde». Enrique fue al cuarto del bebé y lo vio dormir profundamente. Demasiado profundamente. Ni siquiera se movía. Enrique se acercó y le tocó la frente. Estaba fría. «¿Está respirando?», preguntó asustado. Miriam corrió y puso su mano en el pecho del bebé. Sí, respiraba, pero era una respiración muy lenta, casi imperceptible. Esa noche, por primera vez en semanas, Carlitos no lloró a medianoche. No hizo ningún ruido. Durmió toda la noche sin despertar.
Enrique y Miriam deberían haberse sentido aliviados, pero en cambio sintieron una inquietud que no podían explicar. La anciana regresó al día siguiente como había prometido, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez que venía pedía algo pequeño. Necesito un mechón de cabello del niño para amarrar la protección, decía. Necesito una prenda que haya usado para sellar el ritual. Con esto ya nadie podrá tocarlo. Enrique y Miriam dudaban cada vez más, pero el miedo los paralizaba. El miedo de que si no hacían lo que la anciana decía, todo volvería a empezar. O peor, que algo terrible le pasara a Carlitos. Así que aceptaban, le daban lo que pedía. Y con cada visita Carlitos cambiaba un poco más. El bebé ya no lloraba, ni siquiera cuando tenía hambre o cuando estaba sucio. Solo se quedaba quieto en la cuna, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. Y su mirada había cambiado. Ya no era la mirada inocente de un recién nacido. Era una mirada fija, penetrante, como si estuviera viendo cosas que nadie más podía ver. Miriam intentaba jugar con él, hacerle cosquillas, cantarle, pero Carlitos ya no reaccionaba. No sonreía. No hacía ningún ruidito. Solo miraba los rincones oscuros del cuarto, especialmente el espacio entre el techo y la pared, donde se acumulaban las sombras, y empezó a balbucear. No eran los sonidos normales de un bebé. Eran sonidos que parecían palabras. Palabras en otro idioma, palabras viejas y ásperas que no deberían salir de la boca de un niño de apenas un mes de nacido. Enrique estaba cada vez más preocupado. Una noche, después de que la anciana se fue, le dijo a Miriam que no la dejara entrar más. Esa mujer no está ayudando. Está haciendo algo malo. ¿No ves cómo está Carlitos? Ya no es el mismo. Pero si no dejamos que termine el ritual, algo peor puede pasar, respondió Miriam angustiada. ¿Qué puede ser peor que esto?, gritó Enrique señalando hacia el cuarto del bebé. Esa noche discutieron hasta tarde. Miriam lloraba, Enrique estaba desesperado, y Carlitos seguía en su cuna, mirando al techo, balbuceando esas palabras extrañas. A las 3 de la madrugada Enrique finalmente se quedó dormido, agotado, pero algo lo despertó poco después. Un silencio tan profundo que le hizo abrir los ojos de golpe. El llanto del bebé. Siempre había algún ruido en la casa, aunque fuera la respiración de Carlitos, pero ahora no se escuchaba nada. Enrique se levantó rápido y caminó hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta. La empujó y sintió que el corazón se le detenía. La cuna estaba vacía. «Miriam», gritó con la voz quebrada por el pánico. Miriam llegó corriendo. Vio la cuna vacía y empezó a gritar. Buscaron por toda la casa, abriendo armarios, revisando debajo de las camas, buscando en el baño, en la cocina, en todos lados. Nada. Y entonces Enrique notó algo. La ventana del cuarto estaba abierta. Una ventana que él mismo había cerrado con seguro antes de acostarse. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. El patio estaba oscuro, iluminado solo por la luna llena que colgaba enorme en el cielo. Y ahí, en medio del patio, vio una figura. Era la anciana. Estaba de espaldas con su huipil blanco brillando bajo la luz de la luna, y en sus brazos sostenía a Carlitos. Pero algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Los pies de la anciana no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros de la tierra, meciendo al bebé suavemente, murmurando esas mismas palabras extrañas que Carlitos había estado balbuceando. Enrique sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Saltó por la ventana sin pensarlo, cayendo duro en el patio, raspándose las manos. Se levantó y corrió hacia ella. «¡Devuélveme a mi hijo!», gritó. La anciana dejó de murmurar. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia él. Y cuando Enrique vio su rostro, supo que había cometido el error más grande de su vida. Los ojos de la anciana ya no eran ojos humanos. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo un vacío profundo y oscuro que parecía tragarse toda la luz. Su boca se abrió en una sonrisa horrible, mostrando dientes que ahora eran puntiagudos y negros. Y entonces el bebé también giró la cabeza. Carlitos lo miró con esos mismos ojos completamente negros, y sonrió. Una sonrisa idéntica a la de la anciana. Una sonrisa que no era de un bebé. Una sonrisa de algo viejo,
algo maligno, algo que nunca debió existir. Enrique se detuvo, sintiendo que las piernas no le respondían. El terror era tan grande que no podía moverse, no podía respirar. La anciana habló. Su voz ya no era suave, era profunda, resonante, como si vinieran muchas voces hablando al mismo tiempo. El pago nunca fue para protegerlo, el pago era para prepararlo. ¿Qué?, susurró Enrique sin entender. Cada mechón de cabello, cada prenda, cada gota de sangre, todo fue parte del ritual. Todo fue para abrir la puerta, para que yo pudiera entrar, para que yo pudiera tomar lo que es mío. No, balbuceó Enrique tratando de acercarse, pero sus pies no se movían, como si estuvieran clavados en el suelo. La anciana miró al bebé en sus brazos con algo parecido al cariño, pero era un cariño enfermo, retorcido. Tu hijo ya no está aquí. Lo que ves es solo el recipiente y ahora es perfecto, ahora puedo quedarme. Carlitos dejó de sonreír. Su cuerpecito se puso rígido, y entonces lentamente la anciana lo bajó al suelo, recostándolo sobre la tierra húmeda del patio con una delicadeza terrible. Gracias por tu ayuda, dijo la bruja, y su cuerpo empezó a desvanecerse como humo, disolviéndose en el aire nocturno hasta desaparecer por completo. Enrique corrió hacia su hijo. Se tiró de rodillas junto a él y lo levantó en sus brazos. El cuerpecito estaba frío, tan frío como el hielo. Los ojos negros se habían cerrado. Ya no respiraba. Carlitos, por favor, lloraba Enrique apretando a su hijo contra su pecho, mecándolo, rogando que despertara. Miriam llegó corriendo al patio, descalza, gritando. Se tiró junto a ellos y también tomó al bebé, sacudiéndolo suavemente, llamándolo, rogándole que abriera los ojos. Pero Carlitos no abrió los ojos. Nunca los volvió a abrir. Los vecinos llamaron a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos llegaron y solo confirmaron lo que Enrique y Miriam ya sabían. Su hijo se había ido. Fue muerte súbita, dijeron los doctores. A veces pasa con los bebés. No hay explicación, pero Enrique sabía la verdad. Sabía que no había sido. Sabía que había entregado a su hijo a esa cosa, pedazo por pedazo, confiando en alguien que nunca debió confiar. Los días siguientes fueron un infierno. El funeral, el entierro, las condolencias de gente que no entendía nada. Enrique no podía dormir, no podía comer, solo se quedaba sentado en el cuarto vacío del bebé, mirando la cuna, odiándose a sí mismo por haber sido tan débil, tan estúpido. Miriam se fue. No podía estar en esa casa. No podía ver a Enrique sin recordar lo que habían perdido. Se fue a vivir con su mamá a otro pueblo. Dejó a Enrique solo con su culpa y su dolor. Una noche, Enrique estaba sentado en la sala cuando escuchó algo. Un llanto. El llanto de un bebé venía del cuarto de Carlitos. Se levantó despacio, con el corazón latiendo fuerte y caminó hacia el cuarto. Empujó la puerta y lo vio. La cuna se mecía sola, y dentro había una sombra pequeña del tamaño de un bebé, llorando con la voz de su hijo. Enrique se acercó con lágrimas cayéndole por la cara. Carlitos, susurró. La sombra dejó de llorar. Giró lo que parecía ser una cabeza hacia él, y desde la oscuridad, dos ojos negros lo miraron fijamente, y entonces sonrió. Enrique retrocedió cayendo al suelo gritando, pero la risa siguió. Una risa de bebé mezclada con la risa de la anciana. Una risa que llenó toda la casa, que se metió en cada rincón, en cada grieta. Desde esa noche, Enrique nunca volvió a estar solo en esa casa. La anciana regresaba, aparecía en los rincones, en los reflejos de los espejos, en las sombras del techo, y siempre traía consigo la imagen de Carlitos, su hijo, o lo que había sido su hijo. Los vecinos dicen que Enrique se volvió loco, que habla solo, que grita en las noches, que llora viendo al vacío. Pero Enrique sabe que no está loco, sabe que la bruja sigue ahí, que nunca se fue, que ahora vive en esa casa, alimentándose de su dolor, de su culpa, de su desesperación. Y lo peor es que no puede irse, no puede dejar esa casa, porque cada vez que lo intenta escucha el llanto de su hijo llamándolo, y no puede ignorarlo.
No puede dejarlo solo, aunque sepa que ya no es su hijo. Aunque sepa que es la bruja jugando con él, está atrapado para siempre. Y la anciana sigue apareciendo en otros hogares, tocando puertas, ofreciendo ayuda a padres desesperados, hablando de protección contra el mal, cuando en realidad ella es el mal, y siempre encuentra a alguien dispuesto a escucharla, alguien dispuesto a confiar, alguien que sin saberlo va a entregar lo que más ama a cambio de una falsa promesa de seguridad, porque el miedo nos hace vulnerables, y ella lo sabe, y mientras haya miedo ella seguirá llegando, una anciana con un morral viejo y una sonrisa amable, ofreciendo salvar lo que en realidad viene a destruir.